hicieron un experimento con unas ratas y habían dos tipos de ratas: ratas callejeras o salvajes y ratas domésticas. A las ratas callejeras las ponían en el agua y no sobrevivían más de 15 minutos. Se murió la primera. A las domésticas podían pasar horas nadando. Y entonces los investigadores dijeron: bueno, ¿y esto por qué les pasa a estas ratas? Entonces dice que volvió los científicos a meter las ratas callejeras, pero antes de que murieran de los 15 minutos las sacaba. Entonces luego volvieron a meter a estas ratas rescatadas callejeras al agua y resulta que estas ratas trataron de nadar por más de 60 horas y ya no se murieron en 15 minutos ahogadas. La conclusión de ese experimento es que las ratas, al ser rescatadas, encontraron de que había una razón de ser y por eso ya no se dejaban morir en 15 minutos. Seguían nadando y nadando, tenían propósito. Vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy, que lleva por nombre: sin propósito no hay sentido o no hay razón de ser. Generalmente yo me pongo a pensar mucho y de verdad le pido a Dios que siempre ministre mi vida para siempre tener claro cuál es el propósito de nuestra existencia. Porque a lo largo del tiempo yo creo que pasamos mucho tiempo ignorando cuál es el propósito por el que vivimos, y creo yo que de alguna manera eso es preocupante o alarmante, porque de alguna manera eso nos lleva a una serie de malas decisiones y acciones, o a vivir simple y sencillamente sin rumbo. Cuando hablo de malas acciones y malas decisiones, no me refiero necesariamente a cosas que son dañinas, ¿verdad? Lo que generalmente nosotros ya tenemos presente como malo, terminar tomando, fumando, no sé, ¿verdad? Sino también aquellas decisiones y acciones que simple y sencillamente, al no estar encaminadas en cuanto al propósito, pues terminan siendo vacías y de alguna forma bastante tristes o lamentables, ¿verdad? No necesariamente porque nos conduzcan a una vida de malas actitudes o acciones delante del mundo, sino porque simple y sencillamente lo que hacemos como que no tuviera una razón de ser. Y por eso es que creo yo que es importante que nosotros entendamos algunas cuestiones para que podamos entender de alguna manera cómo podemos vivir en cuanto al propósito de Dios. Y para esto yo quisiera que pudiéramos iniciar leyendo lo que dice la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Y dice de la siguiente manera: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y miren esta versión que pues Gio nos hace favor de poner en la pantalla. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. La diferencia está entre juzgar y razonar, ¿verdad? En las versiones. Entonces a mí me llama poderosamente la atención los tres verbos que hay dentro de este versículo. Los verbos son aquellos que nos llevan a una acción, ¿verdad? Yo hablo, tú hablas, nosotros hablamos. Entonces ahí vemos el primer verbo, que es hablar. Luego dice que de hablar, pensaba como niño. Y por último habla de razonar, es decir, hay tres verbos ahí que nos indican una condición infantil, ¿verdad? En el corazón de alguien, la forma en la que habla,
la forma en la que piensa y la manera en la que razona. Esos 3 verbos a nosotros nos indican y nos hacen saber en qué estado de vida nosotros nos encontramos. Y también es importante que sepamos cuál es el objetivo principal, por ejemplo, de la primera palabra, hablar, del primer verbo. ¿Cuál creen ustedes que es el principal objetivo de hablar? Comunicar. ¿Qué dijiste? Transmitir. Bueno, muy bien, yo creo que sí, tenemos claro que el objetivo del hablar es transmitir y es comunicar, y eso es lo que principalmente creemos. Pero ustedes se van a dar cuenta que también, además de transmitir o de comunicar, el principal objetivo del hablar es pensar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando alguien te habla, antes de contestar, lo primero es que tú piensas en lo que te dijo, ¿verdad? E incluso ahí entran un sinfín de actitudes, ¿verdad? Entra mucho también la interpretación y la madurez que nosotros tenemos para recibir la comunicación de alguien más, pero esto lo hacemos por medio del pensamiento. Por eso vivimos en una época donde por medio de lo que se habla se ha hecho como una reestructuración en lo que se le conoce como la idiomatización. Les pongo yo un ejemplo. Si yo a todo lo que está en este lugar le llamo silla, a todo, esto es una silla, esto es una silla, todo es una silla, simple y sencillamente en el momento en el que, por ejemplo, Paola nos diga, pásenme la silla, nosotros no vamos a saber qué pasarle si todo es una silla. En otras palabras, nuestra forma de hablar de alguna manera revela aquello que pensamos y a qué cosas nosotros le colocamos de alguna manera esa particularidad de distinto. Entonces, cuando nosotros estamos en la vida del Espíritu, en la vida del reino, en la vida de Cristo, la forma en la que nosotros hablamos revela en gran parte la forma en la que nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a las cosas? Es algo importante, porque la forma en la que le llamemos a las cosas revela la manera también en la que pensamos, ¿verdad? Hay algo que a mí que en algún momento me enseñó alguien y me decía: cuando alguien sabe sobre algo, piensa poco. Y me recuerdo que esa frase me dejó a mí pensando mucho tiempo, ¿verdad? Y el ejemplo es el siguiente: si yo a ti, Luisa, te pregunto quién es tu esposo, no tenés necesidad de pensarlo. Si lo pensás, Pablo decía: ¿cómo es eso que no sabes quién soy y necesitas pensarlo? Entonces llega un punto en la vida de Cristo donde lo que hablamos, lo que pensamos y la forma en la que razonamos demuestra cuál es nuestra posición o nuestro entendimiento sobre lo que hablamos, sobre lo que pensamos y por lo tanto sobre lo que razonamos. Cuando, por ejemplo, yo te pregunto cuál es tu posición en la vida celestial y tú te pones a pensar, es de pronto porque tú no lo sabes. Pero si vengo yo y te hago la misma pregunta y tú dices: mi posición es en Cristo, mi posición es Cristo, seguramente lo que tú piensas lo sabes. Lo que tú estás hablando, tú lo sabes. Entonces hay todo un proceso dentro de nuestra vida espiritual que demuestra en qué posición nosotros estamos. El objetivo del diseño de Dios no es que permanezcamos como niños. El objetivo del diseño de Dios es que nosotros alcancemos madurez por medio del conocimiento de Dios. El apóstol Pedro decía que el poder viene por el conocimiento. El poder que tú tienes en Cristo es el resultado de lo que tú conoces de Dios, de lo que tú sabes de Dios. Entonces es ahí donde nosotros tenemos una
importancia relevante en la vida del espíritu. ¿Qué tanto nosotros sabemos sobre quiénes nosotros somos? ¿En quién nosotros estamos? ¿Para qué nosotros nacimos? Eso evidentemente va a ir poniendo por evidencia o colocando por evidencia cuál es nuestro entendimiento, pero también revela cuál es nuestra madurez o de pronto nuestra inmadurez, como decía el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, y esto es importante tomarlo en cuenta, en todo este capítulo de 1 Corintios, capítulo 13, ustedes van a darse cuenta que el apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué la estaba corrigiendo? Porque era una iglesia inmadura, una iglesia que perdía mucho el tiempo en problemas, en conflictos, y eso llevaba al apóstol Pablo en que su enfoque hacia esa iglesia estuviera en corregir la forma en la que hablaban, la forma en la que pensaban y la manera en la que razonaban. Y todo ese capítulo habla del amor, porque había mucha expresión de otras cosas menos del amor de Dios. Entonces ese capítulo para nosotros es un ejemplo claro de que el apóstol Pablo estaba corrigiendo el hablar, el pensar y el razonar de la iglesia, porque esa iglesia de alguna manera hablaba, pensaba y razonaba como niño. Y eso provocaba que la iglesia, pues de alguna manera no avanzara, no tuviera una mayor expresión de la madurez y de la gracia y de la justicia, del poder, del conocimiento y del entendimiento de Dios por medio de sus vidas. Entonces llevaba una serie de conflictos. Tú vas a darte cuenta que a medida en la que tú maduras en el Señor, tú no vas a hablar igual, tú no vas a pensar igual y tú no vas a razonar igual. ¿Por qué? Porque tu estado espiritual es mayor, eres más adulto, eres más maduro, eres más entendido. De pronto, antes de que el Señor por medio de su palabra empezara a revelar su corazón, su conocimiento a nuestras vidas, nosotros creíamos a Dios responsable de todas las cosas y lo culpábamos de todas las cosas. Pero en la medida en la que empezamos a crecer en su conocimiento, también entendemos cuál es la parte de responsabilidad que ha tenido la humanidad. Por ejemplo, el clásico ejemplo cuando alguien dice: bueno, ¿y por qué Dios permite que estas cosas le pasen a la gente buena? Lo que no tenemos presente es que cuando cayó la humanidad, toda la humanidad se corrompió. Y con la corrupción entró maldad en el corazón del hombre. Y con la maldad del hombre también entró corrupción al cuerpo del hombre. Entonces de ahí que el hombre se enferma, de que el hombre padece, de que te duele la cabeza, de que si te enojas mucho te da dolor de estómago, que lo que comes te hace mal. Es decir, todo eso es el resultado de la corrupción, de la caída del hombre. Entonces, por medio de este conocimiento, nosotros sabemos que en Jesús fuimos reconciliados y reubicados nuevamente al propósito de Dios. Pero esto yo que te digo, esto que te estoy diciendo, de pronto yo no lo decía cuando hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero ahora, por medio de su palabra, de su conocimiento, entiendo estas cosas. Y entonces eso me hace pensar, hablar, pensar, razonar, ya no como un niño, por darte un ejemplo. Entonces en la vida cotidiana, a nosotros se nos presentarán momentos de aflicción, pero mucho de la forma en la que nosotros nos presentemos ante esas situaciones tienen que ver con la madurez o la inmadurez con que lo resolvemos en Cristo. Como tú hablas, como tú o yo pensamos y como tú o yo razonamos. Por eso es que en el Evangelio de Lucas 6:45, la Escritura nos enseña de que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón
saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cuando nosotros entendemos que Jesucristo vino a esta tierra no solamente para dejarnos acontecimientos históricos que están registrados, que incluso el mundo ateo y agnóstico, muchos estudiosos que pues no son necesariamente gente que tenga una fe en Jesucristo, la misma historia de alguna manera les ha demostrado, y ellos ponen por evidencia, que Jesús estuvo en esta tierra. Pero la idea de que Jesús estuviera en esta tierra no era solo por eso, para dejarnos un acontecimiento histórico y que nosotros tengamos una fuente fidedigna de Jesús en esta tierra, sino por el contrario, vino para establecer un mejor pacto, para que cada uno de nosotros pudiéramos caminar en una nueva realidad espiritual. Y esa nueva realidad espiritual, si ustedes se recuerdan y lo leemos en Jeremías y en Isaías, era profetizar el cambio de corazón del hombre. Cambiarle el corazón de piedra a un corazón de carne, dice la Escritura. Es decir, un corazón que estaba muerto por la naturaleza en la que había nacido, y recibir ahora un corazón espiritual que pudiera tener dinámica, actividad, no un corazón en un estado de necrosis, de muerte, sino por el contrario, un corazón espiritual. Entonces aquí la Escritura nos está diciendo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, ¿qué necesitamos nosotros para empezar a hablar, para poder empezar a pensar y empezar a razonar con entendimiento? Como primer punto, que Dios, por medio de su Espíritu Santo, resultado de este pacto vigente, el nuevo pacto en el que estamos, modifique nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Que aquella palabra que era una promesa en nosotros se convierta en una realidad de vida. Y entonces empieza un proceso de transformación y de configuración en nuestros corazones, de tal manera que somos entonces habilitados para podernos desarrollar en la vida del Espíritu, para entonces poder pensar, poder hablar, poder pensar y poder razonar ya no como niños. Porque el diseño de Dios contempla una iglesia gloriosa. Y si nosotros permanecemos en una condición de niños, nosotros, como expresión de la iglesia, lo que estamos provocando es un detenimiento de la gloria de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso es que la transformación del corazón es relevante en esta vida del reino. La palabra transformación viene del griego metamorfo y básicamente consiste en ser modificado en función de la realidad interior. La realidad que hay en tu corazón es la que modifica y transforma tu exterior, tus pensamientos, tu corazón, tu forma de hablar, tu forma de pensar y tu manera de razonar. Entonces, esto también te va a habilitar a ti, por medio de la vida del Espíritu, a un avance y a un desarrollo y a poder alcanzar madurez. Entonces, en este proceso en el que estamos alcanzando nosotros madurez dentro de este propósito, en la medida en la que haya mayor madurez, también va a haber una mayor expresión de la gloria de Dios. En cómo pensamos, en cómo hablamos, cómo pensamos y cómo razonamos. Y por ende en todo lo que tiene que ver con la vida subjetiva del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa vida subjetiva del Espíritu Santo? Toda aquella que tenga que ver con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestros comportamientos, con nuestras relaciones, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de hablar y con nuestra manera de razonar. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta
de que el propósito de Dios evidentemente le va dando sentido a nuestra vida, porque no habla, no piensa y no razona igual a alguien que sí tiene propósito. Yo les decía una frase que al menos a mí me gusta mucho, y es que George Washington decía que el 99% de los fracasos provienen de las personas que ponen una excusa. Pero cuando nosotros entendemos que hay propósito, incluso nuestra manera de hablar sobre aquello que aparentemente es malo cambia, y de pensar sobre la misma situación, y nuestra forma de razonar. Nuestra manera de pensar nos va a dar conceptos o ideas, pero nuestra manera de razonar nos va a llevar a meditar y a concluir en ciertas actitudes o en ciertas acciones. Entonces nosotros necesitamos que nuestras ideas puedan ser guiadas por el Espíritu Santo, pero también nuestras razones fundamentados en la verdad de Dios. Porque si no, entonces nuestras razones van a terminar distantes del propósito del para qué estamos aquí, y solamente van a, de alguna manera, alimentar nuestros egos. Y es donde el Espíritu de Dios a nosotros nos contribuye y nos colabora para experimentar transformación en nuestro corazón. Para que la transformación no sea aparente, sino sea real, de lo profundo de tu corazón, de esa realidad espiritual que toma el gobierno, el control y el señorío de tu vida. Entonces, así como está haciendo la transformación de tu corazón, tú vas a hablar, tú vas a pensar y tú vas a razonar. ¿Por qué? Porque tu realidad interna está siendo, ¿qué cosa? Transformada. Y de ese buen tesoro, que es la vida del Espíritu, tú hablas. ¿Me estoy explicando con esto? Y esto también entonces tiene que ver con lo que hemos visto, que también en la Escritura, en 1 Corintios 3, el apóstol habla sobre los hombres del Espíritu, los tres hombres, perdón. Ustedes recuerdan que esta misma iglesia, a quien el apóstol Pablo le dice: así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, a esta misma iglesia el apóstol Pablo le dice: no puedo todavía hablarles como espirituales porque ustedes tienen necesidad de crecer. Primero, esto también habla de discernimiento y de sabiduría del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no iba a ponerse ahí a ser una manifestación de conocimiento sobre aquellos que ni siquiera le iban a entender, lo primero. Entonces hay discernimiento y hay sabiduría. Pero por otra parte también nos muestra los tres tipos de hombre que existen muchas veces dentro de la iglesia: los hombres que son de la carne, los hombres que son carnales y los hombres que son espirituales. Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar qué tipo de hombre nosotros somos en la iglesia de Dios: sárquicos, arquinos y neumáticos. El carnal es aquel que no ha nacido en Dios. Y muchas veces, y esto lleva a que en ocasiones pensamos y decimos: bueno, y es que en la iglesia uno se encuentra a los peores ahí. Pero es porque también en la iglesia hay gente que no ha nacido de nuevo. Pero también hay quienes están recién naciendo, los de la carne. Tienen la vida del Espíritu, pero todavía son infantiles en Dios. Necesitan de ser alimentados para desarrollarse en la plenitud de la vida que recibieron. Y por otra parte están los espirituales. Y los espirituales, según el apóstol Pablo, están involucrados en las cosas del Espíritu y no en las contiendas ni en los celos. Y esta es una característica de los espirituales: tienen una flotabilidad del Espíritu, es decir, están movidos por el Espíritu. Entonces su principal objetivo es la edificación y la transformación de la iglesia. Contribuyen, suman. Entonces estos
seguramente hablan, piensan y razonan ya no como niños. El apóstol Pablo distingue dentro de la iglesia una condición de distintos hombres y dentro de ellos les dice, hay quienes ni siquiera son niños porque son de la carne, pero hay otros que son niños. Pero por otro lado también están los espirituales. ¿Y cuál es el objetivo del diseño de Dios? Que este propósito de Dios nos conduzca a ese estado de propósito, que es el que nosotros seamos espirituales. Porque entre más espirituales tenga la iglesia del Señor, habrá una mayor edificación, transformación y una mayor expresión de vida de Dios en el carácter de los hijos. Van a haber menos contiendas, menos celos, conflictos, y va a reinar más la vida del espíritu. Y es que a veces nosotros no necesitamos ni siquiera estar en conflicto con alguien, porque estamos en conflicto con nosotros. Pero esta vida interna que muchas veces está en conflicto consigo misma, en nosotros, es el resultado de la necesidad que se tiene de avanzar hacia la vida espiritual e ir siendo absorbidos por esta vida, y que nuestras almas puedan recibir de la vida del Espíritu, que las preserva. Entonces, un alma que está siendo preservada, alimentada por la vida del Espíritu, va a hablar, va a pensar y va a razonar distinto. Entonces nosotros somos hijos de Dios que estamos en el diseño. Digan conmigo, estamos en diseño. Y avanzamos en propósito. Esto ya no lo digan, pero por ejemplo, entonces entendemos que si nosotros vivimos sin propósito no hay sentido. Nos vamos a cansar incluso hasta de nosotros. No hay razón de ser propia del ser humano para vivir para sí mismo. Es desgastante, es cansado, es triste, es lamentable vivir solamente para resolver acontecimientos presentes sin entender que hay propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces avanzar en ese propósito. Hicieron un experimento con unas ratas. Y habían dos tipos de ratas: ratas callejeras o salvajes y ratas domésticas. A las ratas callejeras las ponían en el agua y no sobrevivían más de 15 minutos. Se murió la primera. A las domésticas podían pasar horas nadando. Y entonces los investigadores dijeron, bueno, ¿y esto por qué les pasa a estas ratas? Entonces dice que volvió los científicos a meter las ratas callejeras, pero antes de que murieran de los 15 minutos las sacaba. Entonces luego volvieron a meter a estas ratas rescatadas callejeras al agua y resulta que estas ratas trataron de nadar por más de 60 horas y ya no se murieron en 15 minutos ahogadas. La conclusión de ese experimento es que las ratas, al ser rescatadas, encontraron de que había una razón de ser y por eso ya no se dejaban morir en 15 minutos. Seguían nadando y nadando, tenían propósito. Por eso era que las domésticas nadaban mucho más, porque sabían que había razón, propósito por el que nadar. Cuando nosotros andamos por la vida sin propósito, no hay sentido de vida. Nuestras oraciones ya son: llévame, Señor, ya llévame, ya. Pero cuando hay propósito, tú sigues nadando, porque tú sabes de que vas a estar en esta tierra mientras el mismo propósito de Dios te requiere y te necesite. Cuando tenemos propósito, también tenemos la fuerza de Dios, la fuerza del cielo, la fuerza de lo eterno para seguir avanzando. Porque hay sentido, hay razón de ser, hay propósito. Y este propósito celestial y espiritual es el que necesitamos que Dios revele a nuestras vidas. ¿Cuál es este propósito? Jesucristo, por ponerle un nombre. La vida de Jesucristo.
Le da propósito y sentido. Tú sabes que te rescató, tú sabes que te salvó, tú sabes que te está santificando, que estás en el proceso santificador, que te justificó, que te libertó, que te sanó y que te da de su vida, la comparte contigo. Entonces, cuando tú entiendes eso, tu forma de vivir ya no puede ser sin sentido, ya no es más sin sentido. Ya no trabajas solo porque hay necesidad, tú trabajas porque tienes propósito para hacerlo. Tú ya no luchas en tus fuerzas, tú permites que sus fuerzas te llenen de la capacidad de esfuerzo para avanzar en Dios. Tú no te apropias del trabajo creyendo sino que es de Dios y que es por medio de su propósito que el trabajar, el estudiar, el vivir cobra sentido tu vida. Porque hay propósito de Dios. Para estar atormentado, podremos pasar por el valle de sombras, pero yo no temeré mal alguno, porque interpreto que esto, en lugar de venir a acabar con mi vida, viene a afirmar mi fe en Jesucristo. Viene a perfeccionarme en Jesucristo. Yo, más que entender la situación, entiendo desde el propósito de Dios. Y dentro del propósito de Dios entiendo que esta situación es un instrumento de avance para mi vida. A veces el desgaste es porque queremos entender la situación. Y hay situaciones que no se pueden entender, aunque uno las quiera entender. En estos días alguien me contaba sobre una relación y habían una serie de cuestionamientos y preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué no tienen respuesta? Porque hay cosas que ni siquiera tienen razón de ser. Te vas a desgastar tratándolo de entender. Mejor permití que ese algo sea un instrumento de formación. Ahí hay razón cuando hay propósito. Tenemos que entender que dentro del diseño de Dios, Dios nos dio imagen, nos dio esencia y nos dio presencia. Y por eso es que cuando entendemos esto, sabemos que dentro del propósito estamos siendo creados a su imagen y semejanza por medio de su presencia espiritual. Las cosas no nos distancian, doña Xiomara, nos aproximan a Cristo y a su imagen y a su semejanza, porque hay propósito. Vive esta vida entendiendo que hay propósito. Si hasta una rata, cuando entiende que hay propósito, avanza, ¿cuánto no más nosotros como hijos de Dios? Miren lo que dice el Evangelio de Mateo 18:3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué les leo esto? Porque generalmente, pero si la Escritura dice que hay que ser como niños, y en realidad no está diciendo ser, sino hacer, que es distinto. Porque lo que la Escritura, por medio del diseño de Dios, contempla no es un estado infantil para sus hijos, de infantilidad, donde cualquier cosa, como es un chiquito. ¿Qué pasa con un pequeño cuando se cae? Lo primero que hace es pegar de gritos. Yo tengo mi sobrinita, ahorita ya no tanto, la deben de conocer, pero cuando se golpea uno es el de la culpa. Se cayó por allá y viene a uno a echarle la culpa aquí. ¿Tu culpa qué? Y termina enojada con uno y todavía averiguando qué le pasó. Así es un niño. Pero la Escritura no nos invita a permanecer en ese estado infantil, sino a ser, dice, como niños, a una actitud de niños. Y tú vas a darte cuenta que la actitud de niños, si algo tiene incorporado dentro de su actitud, es humildad y obediencia. Son humildes, tanto que te creen cualquier cosa. Les dice: viene Santa Claus, esperan a Santa Claus. Se me cayó el diente, esperan que el ratón llegue y que les dé dinero. Vino en la noche y cuando está dormido, los papás ahí haciendo sencillo porque no le quieren dar
que sea muy grande. Y se levantan y no ponen en duda que el ratón les fue a dejar el dinero, o el hada madrina, o lo que sea, por la actitud de niño, sencilla, humilde, obediente. Entonces aquí debemos considerar nosotros esto. La Escritura nos invita a tener la actitud de un niño en el entendimiento de la vida del reino, porque eso nos va a dar entrada al reino. Y si entramos al reino con esta misma actitud, también en el reino tendremos herencia de Dios. Viviremos en esa herencia celestial y la iremos experimentando. No porque el diseño espera que nos mantengamos como niños caprichosos, sino en una actitud de humildad que produce transformación. ¿O acaso no transforma a un niño el hecho de que su padre le diga, vino el ratón, el hada madrina? Eso lo transforma. Se llena de ilusión, se llena de vida, está feliz, le cuenta a todo mundo. Es un gran logro que transforma sus pensamientos, que transforma su corazón. Pues algo semejante ocurre en el reino de Dios. En la medida en la que nosotros tomemos la actitud de un niño para entrar y recibir el reino y heredarlo, con esa actitud humilde y obediente, seguramente viviremos más satisfechos, más ilusionados, con mayor expectativa de la transformación de Dios en nuestras vidas. Y con mayor entendimiento, porque habrá un mayor avance. Nadie puede transformarse en lo que no cree. Nadie. Eres imagen y semejanza con la esencia y la presencia de Dios. ¿Cómo se va a transformar por más de que la obra de Dios esté activa y dinámica para transformar a alguien que no desea transformación? Eso no hay aquí. Porque dice la Escritura que los que son de Dios escuchan la verdad y la atienden. Entonces hay un proceso de transformación. La Escritura no nos invita a permanecer en un estado espiritual de infantilismo, sino en una actitud sencilla y obediente a la voz transformadora de Dios. ¿Para qué? Para que podamos madurar y crecer. Miren lo que dice Proverbios 8:35. Porque el que me encuentra la vida y se gana la buena voluntad. ¿De quién? Del Señor. ¿Cuál es esa voluntad? Parte de esa voluntad es el propósito de Dios. Porque el que encuentra la vida y gana el propósito del Señor. La voluntad de Dios. Es decir, el propósito de Dios a nosotros nos da un estado permanente de vida, nos permite reconocer y abrazar ese propósito celestial. Pero eso sucede cuando somos encontrados, cuando encontramos, cuando abrazamos, cuando nos disponemos a abrazar esta realidad celestial, esta realidad eterna de Dios, este propósito. Y al encontrar este propósito, encontramos vida y ganamos la buena voluntad de ese propósito eterno. Miren lo que dice la carta a los Filipenses 1:27. El apóstol Pablo a la iglesia, a los Filipenses, es una carta muy buena en realidad. Y esta carta está dirigida más principalmente afirmar sus buenas actitudes y comportamientos. Entonces el apóstol Pablo aquí le dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya o veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cuando nosotros tenemos propósito de vida, lo vamos abrazando y entendiendo. Dice aquí el apóstol Pablo que también de alguna manera define nuestra manera de comportarnos según el evangelio de Dios. Y este comportamiento
dice la Escritura que de alguna manera, por medio de este evangelio, recibimos la dignidad para vivir este evangelio. Es decir, recibir este propósito define en gran medida la manera en la que tú te comportas ante la vida. La forma en la que hablas, piensas y razonas. Porque va estableciendo un comportamiento según el carácter de Dios. Esta vida en propósito nos da dignidad por medio de su evangelio, como dice el apóstol Pablo. Tú vives como alguien digno, amado. No andas creyendo, considerando que todas las cosas conspiran en tu contra. Tú eres digno de este evangelio por medio de Jesucristo. Dice aquí también que nos hace estar firmes. El propósito, cuando nosotros lo abrazamos, nos da firmeza. Esta palabra firmes hace referencia a nuestra posición en Cristo, a mantener la posición. Cuando tú recibes propósito de Dios, hay sentido, hay razón para mantener la posición. Y nos da un espíritu combativo, dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea, hay un espíritu que nos impulsa por medio de este propósito a proteger este mismo propósito, y entonces nos da la fuerza, la capacidad de combatir con entendimiento, porque somos movidos por propósito, con sentido, con razón de ser. Somos movidos, dice la Escritura, que los hijos de Dios son guiados ¿por qué? Por su espíritu. Hay flotabilidad, y cuando alguien es flotable, hay facilidad de movimiento desde la vía del espíritu. Es alguien que no está cargado de su vieja vida, sino lleno de la vida de Dios, lleno de su plenitud, lleno de su gracia, lleno de su conocimiento, lleno de su entendimiento. Ay, pastor, usted dice eso, qué bonito se escucha, pero viene mi vida. Porque lo que necesitamos es que Dios vaya estableciendo orden en nuestras vidas. Cuando Dios estableció, cuando Dios hizo la tierra, antes de expandir los cielos, lo primero que hizo fue poner orden. La tierra siempre va a ser figura del corazón del hombre en la Escritura. Dios, antes de expandir su gloria, necesita ordenar la tierra. Que no es un Dios que empiece como se le ocurre y es un relajo, es un Dios de diseño. Miren lo que dice entonces también la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver lo que significa la palabra afán. Miren, la palabra afán viene de la palabra griega merinao, de merizo, y significa dividir en partes. Esta palabra connota distracción, una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión. Esta palabra bien describe a una persona que tiene la mente dividida. Hubo un momento donde el profeta Elías le dice al pueblo de Israel: ¿y ustedes hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Entre una mente fragmentada. ¿Y por qué muchas veces tenemos una mentalidad dual o fragmentada, con doble criterio, con doble pensamiento? Porque no hemos permitido que la mente de Cristo esté siendo formada. Y es ahí donde la vida y la oración, como un instrumento de la vida del Espíritu, es un órgano de identificación. Te permite reconocer y decir: bueno, sí, yo estoy dividido dentro de mí. Pero es ahí donde, por medio de la obra del Espíritu, tú puedes decirle a tu mente, a tu corazón, a tu alma, cuerpo y mente: alíñense a la vida del Espíritu, a la mente espiritual de Dios. Tengan orden, tengan paz. No, yo soy alguien que vive siempre preocupado por todas las cosas.
Lo identifico por medio de la oración. Paz, deja de preocuparte. Y esto que nos va a permitir tener verdaderamente una mayor expresión o manifestación de Jesucristo. Por eso es que a veces la iglesia no ha avanzado, porque no identifica por medio de la oración aquellas cosas que le distraen y no lo ordena por medio de la vida del Espíritu. Quiero, pero no puedo, porque tienes la mente dividida, estás distraído. Demasiada preocupación y tensión en ti. Mucho pensar que es en tus fuerzas, que es por ti y para ti. Pero cuando lo identificas por medio de la vida del Espíritu, lo ordenas. Y algo pasa, hay avance, hay una expresión de Dios en ese corazón y en esa mente. Tú no te mueves por afán. Tú te mueves porque eres guiado por Dios. Voy a llorar más fuerte para que Dios... A Dios no lo va a mover eso. Disculpa, pero no lo va a hacer. Porque Dios opera según propósito. No por lástima. Ay, mi hijo ya me dio lástima. Dios opera por propósito. Dios, revélame tu propósito. Soy yo el que no lo he entendido. Soy yo quien no he sabido andar en él, en tu camino. Reconozco que tengo mi mente dividida, pero por medio de la vida del Espíritu reina la paz, el consuelo, el entendimiento y la fortaleza. Por eso no es casualidad lo que dice ahí seguido de Filipenses 6, en el 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no es un accesorio que ahora me lo adquiero porque estoy mal. La paz de Dios es parte de un todo, del fruto del Espíritu, formándose en los hijos de Dios. Paz, bondad, amor, benignidad. Eso va definiendo el carácter de un hijo, de una persona. Y todo esto es porque hay propósito. Porque hay propósito. Existe la paz que sobrepasa, que es superior a cualquier entendimiento. Y guardará. Es una acción, yo se les he explicado, militar, de protección. El escritor sabía, el apóstol Pablo sabía por qué ponía la palabra guardará. Porque era una actitud de defensa que protegía el lugar, el territorio en donde estaban. Habían soldados, para que no viniera cualquier invasión. Esta paz, que es el resultado de esta vida espiritual, protegerá los corazones y los pensamientos. ¿En quién? ¿En quién? Entonces yo lo que necesito es conocer a Él. Porque entre mayor le conozca, más le entienda, tenga más conocimiento, me llene más de su riqueza, de su vida, de su gracia, de su justicia, de su verdad, habrá mayor protección en mi corazón y en mis pensamientos. Porque la protección está fuera de Él. No, está en. Por eso tiene que haber un momento en nuestras vidas donde nosotros nos sumergimos, nos abandonamos ahí. Y para ser movidos somos guiados por el Espíritu, no por el afán que tiene nuestra mente dividida. Yo escribí acá: la voluntad no existe sin algo querido. El compromiso, la disposición, no existe si no abrazamos el propósito de Dios. Si abrazamos ese propósito celestial y eso le da sentido, hay voluntad, hay compromiso, hay sentido, hay disposición. Yo voy, vengo, porque hay propósito.
Y Dios es tan justo que poniendo nuestras vidas en su reino, nuestra vida no queda empobrecida jamás. Una vida que está en Cristo no está en pobreza jamás. Y escribí aquí algo que también les he dicho: y la voluntad responde a lo que piensas. Lo que iniciábamos viendo. Hablamos, pensamos y razonamos. Y el objetivo no es que nos quedemos hablando, pensando y razonando como niños, sino que Dios forme a su Hijo en nosotros, teniendo nosotros la actitud de un niño, siendo sencillos, siendo obedientes a Dios. Y entonces vamos a darnos cuenta que todas estas cosas son el resultado de abrazar el propósito de Dios. Hay sentido con propósito, pero sin propósito no hay sentido. Ustedes saben que en así países de Asia, los países de Asia son países, su objetivo es llegar y tener la primera posición de trabajo, la gerencia. Ese es el objetivo de vida. Pero resulta que hay demasiados japoneses como para esos puestos. Entonces, cuando un japonés no lo logra, ¿saben cuál es su salida? El suicidio. Por eso es que para nosotros, como hijos de Dios, tener propósito, teniendo propósito, tenemos todo. Porque no es ni humanismo, ni materialismo, ni filosofía, es Dios. Yo asumo la asignación de mi vida. Y su propósito es como un río, donde me dejo llevar y obedientemente y entendidamente voy haciendo aquellas cosas que me corresponde hacer. Pero yo estoy en ese río que es su propósito. Y entonces hay sentido, hay razón, hay entendimiento, hay conocimiento. Nosotros no estamos desprotegidos, no estamos abandonados, estamos guardados en Dios. En Él confiamos y en Él estamos. Y esta es la fe que ha vencido al mundo. Con propósito hay sentido, hay razón, hay avance y hay transformación. Amén.